¿Cómo puede alguien reinar sobre dos imperios sin que casi nadie lo note? ¿Y cómo es posible que esa persona fuera una mujer? En plena Edad Media. Su nombre era Melisenda. Y aunque pocos la recuerdan hoy, fue una de las figuras más influyentes de su época. Gobernó con astucia, diplomacia y, sobre todo, en silencio. Mientras otros se batían en guerras o firmaban tratados ruidosos, ella movía los hilos desde la sombra. Y con tanto éxito, que logró mantener el control no solo de un reino, sino de dos mundos distintos, el cristiano y el oriental. Su historia comienza en una época turbulenta. Corría el siglo XII. Jerusalén había sido tomada por los cruzados y se había establecido un nuevo reino en Tierra Santa. Era un experimento audaz, un reino cristiano, insertado en medio del mundo islámico. Sus líderes no eran reyes herederos, sino nobles europeos que llegaron con espada en mano y fe ardiente. Y entre todos ellos, una joven nacida en Oriente Medio, de madre armenia y padre franco, sería la heredera al trono. Melisenda no era una princesa común. Desde niña fue educada en griego, latín y árabe. Estaba al tanto de la política europea. Pero también entendía los códigos del mundo bizantino y musulmán. Era una mujer entre dos culturas, en un lugar donde ese equilibrio era vital para sobrevivir. Cuando su padre, el rey Balduino II, enfermó, nombró a Melisenda como su sucesora. Pero había un problema, no podía gobernar sola. Así que se le impuso un esposo, Fulco de Anjou, un noble europeo con experiencia militar. Y una enorme ambición. Aquí es donde la historia se vuelve especialmente fascinante. Desde el primer día, Fulco intentó arrebatarle el poder. Despidió a los consejeros leales a Melisenda y comenzó a gobernar como si el trono le perteneciera solo a él. Pero ella no se dejó. Organizó cuidadosamente a sus aliados, construyó redes entre las familias nobles de Jerusalén y, sin necesidad de alzar una espada, logró aislar políticamente a su esposo. Fulco terminó cediendo. De hecho, en un movimiento casi sin precedentes para la época, se reinstauró a Melisenda como co-gobernante. Y aunque los documentos oficiales hablaban de un reinado compartido, los cronistas sabían la verdad, quién realmente gobernaba. Era ella. Pero eso solo era el comienzo. Tras la muerte de Fulco, Melisenda se convirtió en reina regente del reino de Jerusalén durante la minoría de edad de su hijo, Balduino III. En teoría, solo debía mantener el trono en su nombre. Pero en la práctica, se convirtió en la verdadera soberana. Bajo su liderazgo, Jerusalén vivió una época de relativa estabilidad, florecieron las artes y se mantuvieron alianzas delicadas con poderes tan distintos como el Imperio Bizantino y ciertos líderes musulmanes. Y aquí es donde aparece el Segundo Imperio. Porque mientras gobernaba en Jerusalén, Melisenda también era reconocida como Basileia por los bizantinos. No solo por su linaje oriental, sino por su influencia directa en las decisiones que afectaban a territorios que formaban parte del mundo bizantino. Su familia tenía raíces armenias y griegas y muchos la consideraban una aliada natural de Constantinopla. Incluso fue mediadora en disputas entre el imperio y los cruzados occidentales. Aunque nunca llevó una corona bizantina, sus cartas eran leídas en palacio como si fueran órdenes imperiales. En más de una ocasión, su palabra inclinó la balanza en negociaciones críticas entre Oriente y Occidente. Era, en efecto, una reina sin trono visible en Bizancio. Pero con poder muy real. Su inteligencia política fue tan refinada que logró algo impensable para una mujer de su época, ser respetada, temida y consultada, sin que su figura se volviera un blanco directo. Mientras los reyes europeos se mataban entre sí por tierras y títulos, Melisenda gobernaba desde un trono de seda y palabras. Uno de los detalles más curiosos es que su imagen fue cuidadosamente gestionada. A diferencia de las reinas guerreras que usaban armadura o imponían su autoridad a gritos, Melisenda cultivó una figura piadosa, maternal y discreta. Aparecía en procesiones, financiaba monasterios, fundaba bibliotecas. Pero tras bambalinas, era quien decidía qué alianza sellar, qué general enviar a campaña y qué tratado firmar. En el monasterio de la Santa Cruz en Jerusalén aún se conservan manuscritos iluminados que ella misma encargó. No solo muestran escenas bíblicas, sino también detalles codificados del linaje real y símbolos de su poder. Un testimonio silencioso de cómo una mujer podía manejar un reino. Y algo más. Cuando su hijo Balduino alcanzó la mayoría de edad, intentó apartarla del poder. Pero no fue tan fácil. Melisenda contaba con el apoyo del clero, los nobles y gran parte del pueblo. Incluso hubo una guerra civil breve, en la que madre e hijo se enfrentaron políticamente. Al final, se llegó a una tregua, y ella conservó el control de varias regiones del reino hasta su muerte. No murió desterrada, ni relegada a la sombra. Fue enterrada como una reina. Una reina que había reinado sin alardes, sin coronaciones ostentosas, pero con un legado que resonó durante siglos. Hoy, cuando hablamos de grandes figuras de la historia, pocas veces se menciona a Melisenda. No porque su papel haya sido menor, sino porque supo hacer algo que pocos logran, gobernar sin necesidad de ser vista como una amenaza. Tal vez, su mayor poder fue ese, haber reinado sin que el mundo lo notara. Y mientras los libros hablan de reyes y emperadores, hay que preguntarse, ¿cuántas veces en la historia, las verdaderas decisiones se tomaron?
¿Desde las sombras? Si te sorprendió esta historia, cuéntanos en los comentarios qué otro personaje olvidado merece ser recordado. Y si quieres descubrir más secretos como este, suscríbete y acompáñanos en el próximo enigma de la historia.